El Tour de Francia 2025 terminó, pero las secuelas no han hecho más que comenzar. Y esta vez, no son los comentaristas ni los fans quienes alzan la voz. Es Joxean Fernández Machín, director deportivo del UAE Team Emirates XRG, quien ha dejado caer una frase tan certera como incómoda. Vinieron a desgastar a Pogačar y acabaron rompiéndose ellos. Las declaraciones no son cualquier cosa. Provienen del hombre que ha estado al frente del equipo más dominante del ciclismo moderno. Y si alguien sabe de estrategias, es él. Según Machín, Visma partió con una idea fija: someter a Pogačar a una guerra de desgaste, atosigarlo con ataques constantes, reducir su margen de control. Lo intentaron durante 3 semanas, pero fracasaron. Lo que Machín insinúa, sin necesidad de elevar la voz, es demoledor. Visma se perdió en su propio plan. Atacaron tanto, y tan a menudo, que olvidaron lo más importante: guardar fuerzas. Y cuando llegó el momento clave, Pogačar no solo estaba entero. Estaba preparado. Porque el UAE, asegura Machín, nunca se salió del guión. No entraron en guerras inútiles. Solo se movieron cuando era estrictamente necesario. Y ahí, justamente ahí, estuvo la gran diferencia. Durante la carrera, no fueron pocos los que hablaban de una supuesta superioridad de Visma. Más gregarios, más experiencia colectiva, más fondo. Pero Machín lo rebate sin pestañear. Sin Joao Almeida, nos faltaba un pilar. Aún así, UAE se impuso. Con claridad. Con sangre fría. Con maillot amarillo desde el primer al último día de la última semana. Pero lo que deja un sabor más amargo para Visma es cómo lo perdieron. No por una gran explosión. No por una caída ni por un desfallecimiento aislado. Lo perdieron etapa a etapa, aceleración tras aceleración, en una lenta e inevitable caída física que ellos mismos provocaron. Cada tirón de Kelderman, cada relevo de Jorgenson, cada falsa ofensiva de Laporte, no minaban al rival. Los minaban a ellos. La clave fue el timing, sentencia Machín. Saber cuándo actuar. Y sobre todo, cuándo no. Porque en este Tour, la paciencia fue una forma de poder. Mientras unos gastaban energía en cada curva, otros esperaban. Y cuando atacaban, lo hacían con todo. Una vez. De forma definitiva. Visma intentó asfixiar al mejor corredor del mundo. Pero el que terminó sin aire fue su propio equipo. Las palabras de Machín no fueron un análisis técnico. Fueron un diagnóstico quirúrgico. Una radiografía sin anestesia de lo que fue el Tour para Visma Leasebike. Un experimento táctico que se volvió contra ellos mismos. Intentaron asfixiar a Pogačar, pero los que se quedaron sin aire fueron ellos, dijo, y lo dijo con conocimiento de causa. Porque desde los primeros días del Tour, la estrategia de Visma fue evidente. Querían que Pogačar sintiera presión desde el primer puerto. Desde el primer repecho. Desde la primera aceleración sin sentido. Querían que el esloveno gastara fuerzas en cada jornada, que sufriera con cada corte, que dudara de sus piernas. Pero esa táctica, repetida, previsible y agotadora, no surtió efecto. Es más, se volvió en contra de quienes la ejecutaban. Machín fue claro. Con Joao Almeida habríamos sido aún más fuertes. Y aún sin él, UAE fue el bloque más sólido. Lo fueron porque no necesitaron correr para impresionar. No se obsesionaron con dominar el pelotón cada día. Solo eligieron cuándo golpear, cuándo apretar, cuándo sentenciar. En cambio, Visma convirtió cada etapa en una pequeña guerra. Y al final, acabaron rotos. Vingegaard, ese hombre de mirada de hielo y pedalada devastadora, no fue el mismo que en 2022 o 2023. Nunca encontró su ritmo. Y aunque su segundo puesto en París habla de su talento, también grita algo más fuerte. Esta vez, Pogačar estuvo inalcanzable. ¿Por qué? Porque Pogačar corrió con cabeza. Con el respaldo de un bloque que lo protegió, que no gastó energía en fuegos artificiales, que no buscó titulares sino resultados. Solo atacamos en los momentos importantes, remarcó Machín. Y eso, en un Tour, marca la diferencia entre el podio y el trono. A medida que avanzaban las semanas, el patrón se repetía. Visma lanzaba ofensivas en bloque. UAE resistía. Y cuando todo parecía controlado, Pogačar lanzaba uno de sus zarpazos, medido, calculado, letal. Y el daño no se medía solo en segundos perdidos, sino en moral quebrada. Nos querían desgastar. Y se desgastaron ellos. No es solo una frase. Es el resumen perfecto del Tour. Porque Visma, por intentar desbordar al esloveno,
perdió lo único que no se puede recuperar: piernas. Mientras ellos se vaciaban buscando grietas, Pogača construía su cuarto tour. Sin prisas. Sin desespero. Con la tranquilidad del que sabe que no necesita responder a todos los golpes, solo a los que importan. Mientras todos esperaban grandes batallas en cada montaña, UAE eligió algo más sutil: inteligencia. Calma. Precisión quirúrgica. La voz de Joxean Fernández Machín no solo vino a confirmar esa estrategia, sino a dejar claro que fue deliberada. No hubo improvisación. No hubo prisas. Teníamos el objetivo claro desde el primer día: el maillot amarillo, afirmó. Y cuando se corre con esa claridad, todo lo demás es ruido. Visma llegó con la idea de dinamitar la carrera, de imponer su ritmo, de asfixiar a Pogača con ataques consecutivos. Pero UAE no entró en ese juego. No necesitaban demostrar fortaleza cada día. Solo elegir el instante exacto donde todo se decide. Y ahí estuvo la clave. Solo nos movimos cuando hacía falta, dijo Machín. Parece sencillo, pero en el fragor del Tour, lo difícil no es atacar, sino no hacerlo. Lo difícil es aguantar las ganas, las provocaciones, el orgullo. Lo difícil es esperar. Y UAE esperó. Mientras Vingegaard y su equipo gastaban cartuchos en cada jornada, Pogača y los suyos administraban energía, fuerza, moral. La crítica de Machín fue dura, sí, pero también realista. Visma no tuvo una estrategia flexible. Fueron previsibles. Y cuando un rival como Pogača ya conoce tu guión, solo tiene que sentarse y esperar el momento justo para reescribir la historia. Lo que hace aún más contundente el análisis de Machín es que reconoce que incluso con una baja clave, como la de Joao Almeida, el equipo funcionó. Con Almeida habríamos ganado aún más, dijo. Pero aún sin él, UAE supo adaptarse. Reorganizar roles. Cubrir huecos. Y eso es lo que diferencia a un buen bloque de un bloque campeón. Vingegaard, por su parte, no fue el mismo de otras ediciones. Su pedaleo no tuvo la contundencia de antaño. Su equipo, pese a los intentos, no logró desgastar al esloveno. Y la imagen que quedó no fue la de un campeón imbatible, sino la de un gigante que se vació intentando una misión imposible. Porque Pogača no solo ganó. Desactivó por completo la táctica de su principal rival. Con sangre fría. Con visión de carrera. Y con la convicción de quien sabe que no siempre gana el que más ataca, sino el que mejor elige dónde golpear. Así lo dejó claro Machín. Y con sus palabras, más que provocar, cerró el círculo. Porque este Tour, más allá de los ataques y las fugas, se ganó con inteligencia. Y Pogača, una vez más, demostró que no solo tiene piernas, también tiene cabeza. Cuando empezó el Tour de Francia 2025, muchos lo dijeron. Visma tenía el bloque más fuerte. El más sólido. El más completo. Pero el problema no siempre es la fuerza, sino cómo se usa. Y mientras Pogača corría con bisturí, Visma lo hizo con martillo. Golpeando a ciegas. Desgastando sus propias piernas, etapa tras etapa, en un intento desesperado por debilitar al esloveno. Resultado: Pogača salió intacto. Ellos, fundidos. Machín lo dejó claro. Vinieron a cansar a Pogača, y acabaron cansados ellos. Y no es una exageración. Lo vimos. Lo sentimos. Cada vez que el equipo de Vingegaard tiraba del grupo, cada vez que lanzaban un movimiento cuesta arriba o en los descensos técnicos, UAE no entraba en pánico. No contestaban con fuego. Contestaban con paciencia. Con orden. Con economía de esfuerzo. Visma jugó a hacer la carrera dura. UAE jugó a la precisión. Y cuando la carretera de verdad decidió, Pogača tenía aún gasolina en el tanque. Mientras Vingegaard sufría en la alta montaña, Pogača volaba. Y en los días claves, fue el esloveno quien atacó, no el danés. Pero el análisis va más allá de lo físico. Es táctico. Porque el ciclismo moderno ya no se decide solo con piernas. El desgaste mental, la estrategia de equipo, el control emocional, todo cuenta. Y mientras Visma gastaba energías en movimientos sin rédito, UAE guardaba fuerzas para los zarpazos letales. Incluso sin Almeida, como dijo Machín, el equipo respondió. Porque más allá de los nombres, supieron interpretar la carrera. Supieron leer cuándo tirar. Cuándo esperar. Cuándo resistir. Y esa lectura correcta marcó la diferencia. Porque un ataque mal colocado no solo no sirve, también te deja expuesto. ¿Vingegaard? Fue valiente, sí. Lo intentó. Se exprimió. Pero no tuvo respaldo suficiente en los momentos críticos.
No hubo un Van Aert que marcara el ritmo devastador de otras ediciones. No hubo un Kuss que aguantara con él hasta el final. Fue demasiado solo, demasiado pronto. El Tour 2025 no fue una guerra de desgaste, como Visma había planeado. Fue una partida de ajedrez. Pogačar fue el que movió las piezas con más lucidez. UAE entendió que no hacía falta responder a cada provocación. Bastaba con golpear cuando el rival estuviera más débil. Y así lo hicieron. Al final, cuando el polvo se asentó, los números hablaron. Pogačar, campeón. Visma, desfondado. Y en medio, una lección clara. En el ciclismo actual, la fuerza sin cabeza es fuerza perdida.